La verdadera magia de la vida se revela cuando tenemos a nuestro lado a esos fieles amigos que llenan nuestros corazones de alegría y propósito. Imaginar una vida sin ellos es como concebir un lienzo en blanco, carente de color y alegría. Hoy, te invito a adentrarte en el maravilloso universo de las 10 razas de perros más increíbles, cada una de ellas lista para transformar tu vida de maneras que nunca creíste posibles. Antes de adentrarnos en los detalles, es importante destacar algo que siempre menciono en mis vídeos anteriores: la elección de un buen criador puede marcar la diferencia entre una experiencia positiva y un desafío a largo plazo. La reputación y el trayecto del criador son fundamentales al considerar el precio final de un cachorro. Los criadores con una sólida experiencia y un nombre reconocido por su dedicación a la crianza responsable, suelen ofrecer sus cachorros a un costo más elevado. Sin embargo, este valor refleja el cuidado meticuloso que ponen en cada cría, asegurando que se mantengan las características físicas, mentales y de salud de la raza. Estos criadores no solo venden perros, sino que dedican su vida a preservar y mejorar la raza, brindándote la confianza de que estás adquiriendo un compañero sano, equilibrado y con un linaje de calidad. Sin embargo, si optas por adquirir tu perro a través de otros medios, te exhorto a hacerlo con cautela. Mantén un contacto cercano con el criador, porque traer a casa un nuevo amigo es más que una decisión momentánea, es un compromiso de por vida. No olvides que cada perro merece ser tratado con el amor y respeto que su nobleza inspira. Cuando les damos ese cariño y nos comprometemos a cuidarles de verdad, ellos nos devuelven mucho más que compañía, nos dan una lealtad incomparable, un afecto puro y constante que nunca cambia. La devoción de un perro no tiene límites, y en su mirada vemos la gratitud y el amor que solo ellos saben expresar. Al darles el lugar que merecen en nuestro corazón, descubrimos que su compañía se vuelve uno de los regalos más valiosos que la vida puede ofrecernos. Número 1. Slowby o Lebrel árabe. 1.500 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2.500 e incluso más. Originario de Marruecos, es mucho más que un simple perro, es un símbolo de elegancia y nobleza, una raza que ha dejado su huella, en la historia y en los corazones de quienes han tenido el privilegio de conocerlo. Su figura esbelta y atlética, combinada con una mirada profunda y penetrante, lo hacen irresistible para los amantes de los animales. Este perro no solo atrae por su belleza, sino por el legado de lealtad y agilidad que ha capturado la fascinación de aficionados alrededor del mundo. Con un porte distinguido, el Slowby es un perro de tamaño mediano a grande, de pelaje corto y extremadamente refinado. Su agilidad y velocidad, dignas de un atleta, se ven complementadas por una musculatura poderosa que lo convierte en un cazador natural. Los machos adultos miden entre 66 y 72 centímetros, mientras que las hembras alcanzan entre 61 y 68 centímetros, con un peso que oscila entre 20 y 27 kilogramos. El pelaje, aunque corto, puede variar en colores, añadiendo una capa más de elegancia a su ya impresionante aspecto. La Federación Cinológica Internacional estableció el estándar oficial del Slowby en 1998, clasificándolo en el Grupo 10, Sección 3, como un Lebrel de pelo corto. Con una esperanza de vida de entre 12 y 16 años, este perro ha demostrado ser una raza resistente. Sin embargo, como ocurre en muchas otras razas, es propenso a padecer trastornos oculares hereditarios, por lo que se recomienda realizar chequeos regulares. Independiente por naturaleza y con un innato instinto de caza, es un perro que necesita un hogar con el tiempo y la dedicación adecuados. Aquellos ejemplares que no se sociabilizan desde pequeños con otros animales más pequeños, como gatos, tienden a verlos como presas. A pesar de su naturaleza cazadora, este perro puede ser un compañero familiar increíblemente leal y afectuoso, si se le da el entorno y cuidado que merece. Y lo mejor de todo, es un perro que no es particularmente ruidoso. También destaca por su energía y necesidad de ejercicio. Un adulto requerirá al menos 2 horas diarias de actividad intensa para mantenerse en forma. Su aguda capacidad para detectar rastros hace que sea fundamental soltarlos solo en áreas seguras, y se recomienda entrenarlos bien para que respondan a las llamadas. En cuanto a su alimentación,
Es vital proporcionarle una dieta equilibrada que incluya todos los grupos nutricionales necesarios, además de mantener agua fresca a su disposición en todo momento. Este perro, además de limpio, es increíblemente autosuficiente. Detesta la suciedad y, como un gato, se limpia a sí mismo si su pelaje se ensucia. Su pelaje corto es fácil de mantener y son muy buenos con los niños. Esta raza tiene un legado que se remonta al antiguo Egipto, donde se han encontrado cuerpos momificados de slougis en tumbas, mostrando la importancia de estos galgos árabes desde tiempos remotos. Este es un animal nacido para la velocidad, para conquistar distancias con una facilidad impresionante. En su carrera, sientes la esencia de la libertad pura, la naturaleza en su máxima expresión. El sloughie no solo corre, vuela sobre la arena, demostrando que en su velocidad reside la majestuosidad de una raza que se mueve como el viento. Número 2. Pastor blanco suizo. 350 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1500 e incluso más. A nivel físico, este perro comparte muchas características con su pariente cercano, el pastor alemán. Los machos pueden alcanzar una altura de entre 58 y 66 centímetros, mientras que las hembras suelen medir entre 53 y 61 centímetros. Su constitución robusta, con un peso de hasta 40 kilogramos en los machos y 35 kilogramos en las hembras, lo hace un perro de gran presencia, pero también ágil y adaptable. Tiene una esperanza de vida que oscila entre los 10 y 14 años. Aunque hubo un tiempo en que los ejemplares blancos fueron injustamente discriminados, debido a malentendidos científicos sobre su genética, la historia del pastor blanco suizo es una de renacimiento y perseverancia. A mediados del siglo XX, muchos criadores decidieron eliminar el color blanco de los estándares oficiales, creyendo que estaba ligado a problemas de salud hereditarios. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que la genética del pastor blanco suizo no presentaba más riesgos que la de cualquier otro color. Gracias a la dedicación de un grupo de cinólogos suizos, la raza logró sobrevivir. En 1972 estos criadores comenzaron a desarrollar una línea de pastores blancos saludables, apoyados por ejemplares provenientes de Canadá y Estados Unidos. Este esfuerzo culminó con el reconocimiento oficial del pastor blanco suizo en 1991, por la Sociedad Cinológica Suiza, y en 2011 por la FCI, lo que marcó su independencia como raza. El pastor blanco suizo es hoy una raza robusta y saludable, aunque, en etapas avanzadas puede contraer enfermedades como la displasia de cadera y codo, afecciones osteoarticulares que generan una mala alineación en estas articulaciones, resultando en una limitación de la movilidad. No obstante, los criadores responsables realizan pruebas genéticas en los ejemplares antes de incluirlos en sus programas de cría, lo que garantiza la salud y el bienestar de las futuras generaciones. Esta práctica es esencial para prevenir problemas hereditarios y asegurar que los cachorros tengan un inicio de vida saludable. Para asegurar que tu pastor blanco suizo crezca fuerte y saludable, es crucial proporcionarle una alimentación adecuada, especialmente durante su fase de desarrollo. La nutrición juega un papel fundamental en el crecimiento y bienestar general de tu perro, ya que una dieta equilibrada le suministra los nutrientes esenciales que necesita para formar músculos, huesos y un sistema inmunológico robusto. Este perro es excepcionalmente bueno con los niños, lo que lo convierte en una opción ideal para familias. Su naturaleza amable y juguetona les permite interactuar con los más pequeños de una manera cariñosa y protectora. Los pastores blancos suizos son conocidos por su paciencia y su instinto de protección, lo que significa que no solo son compañeros de juego divertidos, sino también guardianes atentos. Los pastores blancos suizos no necesitan ser bañados con demasiada frecuencia. De hecho, es suficiente bañarlos solo cuando se ensucian o si comienzan a oler mal. Estos perros tienen un pelaje que se mantiene relativamente limpio por sí solo, lo que reduce la necesidad de baños constantes. El cuidado del pelaje de este encantador perro es una tarea gratificante y relativamente sencilla, que permite mantener su belleza y salud. Este canino cuenta con un manto doble que requiere cepillados regulares, lo que no solo ayuda a eliminar los pelos sueltos, sino que también potencia su brillo natural.
Además del cuidado del pelaje, la salud del perro depende de un plan de desparasitaciones y vacunaciones al día. Mantener un seguimiento de estas prácticas es crucial para prevenir enfermedades y asegurar una vida saludable y activa. Es altamente recomendable adiestrar a los pastores blancos suizos desde una edad temprana, brindándoles el cariño y la atención que necesitan para aprender a interactuar adecuadamente con otras razas y animales domésticos. La socialización temprana es clave para desarrollar un comportamiento equilibrado y amistoso. Además, es fundamental tener en cuenta que poseer ciertos conocimientos sobre el adiestramiento canino puede transformar por completo la relación que establezcas con tu pastor blanco suizo. Con un enfoque educativo que se basa en el respeto mutuo, el cariño y la consistencia, este noble perro no solo desarrollará habilidades de obediencia, sino que también se convertirá en tu compañero más leal. No es inusual que, al abrir la llave del agua, tu pastor blanco suizo se ponga a jugar con ella de inmediato. Estos perros, en su mayoría, tienen una gran afinidad por el agua y disfrutan de cada momento que pueden pasar chapoteando y jugando. Su naturaleza curiosa y juguetona los lleva a explorar todo lo que les rodea, y el agua es, sin duda, una de sus cosas favoritas. Ya sea en un arroyo, una piscina o incluso en el jardín, verás cómo se lanzan a la diversión, disfrutando de cada salpicadura y cada gota. Este amor por el agua no solo les proporciona una gran cantidad de ejercicio, sino que también les ayuda a refrescarse, especialmente en días calurosos. Proporcionarles oportunidades para jugar con el agua puede ser una excelente manera de mantenerlos activos y felices, además de fortalecer el vínculo entre tú y tu fiel compañero. Así que no dudes en abrir la manguera o llevarlo a nadar, su alegría al jugar con el agua es contagiosa y una experiencia que disfrutarás junto a él. Estos perros son ampliamente utilizados para diversas tareas, destacándose por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. Lo que más me impresiona de ellos es su potencial. Si reciben un adiestramiento adecuado, pueden desempeñar un papel fundamental como perros de servicio para personas mayores o con discapacidades. En el caso de personas con discapacidades físicas, estos perros se convierten en verdaderos aliados. Pueden realizar tareas que facilitan la vida diaria, como abrir y cerrar puertas, acompañar a sus dueños en cada paso del camino, y recoger objetos que se caen al suelo, entregándoselos con una eficiencia admirable. Su versatilidad les permite adaptarse a las necesidades específicas de cada persona, convirtiéndose en asistentes leales y confiables. Además, su naturaleza cariñosa y protectora les ayuda a establecer un vínculo fuerte con sus dueños, brindando no solo asistencia física, sino también apoyo emocional. Si estás considerando darle la bienvenida a un perro de esta raza en tu hogar, hay un aspecto crucial que debes tener en cuenta: el espacio. Estos perros son enérgicos y activos, por lo que requieren un área amplia donde puedan correr, jugar y explorar a su antojo. No se adaptan bien a vivir en apartamentos o espacios reducidos, ya que necesitan libertad para moverse y descargar su energía. Si tu hogar no cuenta con un jardín o un área exterior lo suficientemente grande, puede que esta raza no sea la más adecuada para ti. Elegir un perro es una gran responsabilidad y es esencial asegurarte de que sus necesidades se adapten con tu estilo de vida. Tener un pastor blanco suizo es como contar con un aventurero de corazón a tu lado, siempre dispuesto a acompañarte en cada viaje y cada nueva experiencia. Su naturaleza valiente y enérgica lo convierte en el compañero ideal para quienes disfrutan de la exploración y la actividad al aire libre. Este perro es más que una simple mascota, es contar con un fiel compañero que transformará cada aventura en un recuerdo inolvidable. Número 3. Shar-Pei. 300 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000 e incluso más. El Shar-Pei es una raza considerada entre las más raras del mundo, reconocida instantáneamente por los característicos pliegues de su piel y su expresión seria. De complexión robusta y cuadrada, su estructura sólida le otorga un aspecto imponente y poderoso. Su pelaje, que es corto y áspero al tacto, puede presentarse en una variedad de colores, lo que lo hace aún más singular. En su etapa adulta, tanto machos como hembras suelen medir entre 46 y 51 centímetros de altura. En cuanto al peso,
las hembras suelen estar entre los 18 y 25 kilogramos, mientras que los machos alcanzan entre 25 y 30 kilogramos. Estos perros, con los cuidados necesarios, disfrutan de una esperanza de vida que oscila entre los 9 y 11 años, tiempo durante el cual permanecen como fieles y protectores compañeros. Las arrugas que presenta el Shar-Pei son el resultado de una predisposición genética, que provoca una producción elevada de ácido hialurónico, lo que genera una piel pesada, carnosa y gruesa. Este rasgo distintivo no solo es llamativo, sino que también es parte de su singularidad como raza. Curiosamente, las arrugas están relacionadas con el significado de su nombre. Shar-Pei se traduce como piel de arena, lo que hace referencia al tacto arenoso y rugoso de su piel, que está en perfecta sintonía con las características físicas, que hacen de este perro un ejemplar único. Esta conexión entre su nombre y su apariencia resalta aún más su historia y relevancia cultural dentro del mundo canino. Son mascotas devotas y cariñosas, pero requieren socialización temprana debido a su natural desconfianza hacia extraños. Los Shar-Pei, a pesar de su apariencia seria y robusta, suelen llevarse bien con los niños, siempre y cuando hayan sido socializados adecuadamente desde una edad temprana. Esta raza es conocida por ser leal y protectora con su familia, lo que los convierte en buenos compañeros para los más pequeños del hogar. Aunque pueden ser tercos y territoriales si no se adiestran desde pequeños. Se llevan bien con otros animales domésticos si los han conocido desde jóvenes, pero su relación con otros perros puede ser complicada. Además, no toleran bien el frío, por lo que necesitan un ambiente cálido para su bienestar. Es crucial proporcionar una buena alimentación desde que son cachorros, para asegurar que crezcan fuertes y saludables, durante sus primeros meses de vida. El Shar-Pei es una de las razas caninas más antiguas de China, con origen en la dinastía Han, 206 a.C. y 220 después de Cristo. Resulta de un cruce entre el mastín inglés y razas nórdicas, y comparte con el Chow Chow la intrigante característica de tener una lengua azul. Es normal que muchos se pregunten, ¿por qué mi Shar-Pei no tiene la lengua azul?, o incluso duden si su perro es puro por esta razón. Si te encuentras en esa situación, déjame aclararte algunos puntos importantes. Es cierto que, en algunos casos, los cruces en generaciones anteriores pueden haber influido en ciertas características físicas, incluida la variación en la pigmentación de la lengua en los Shar-Pei. Sin embargo, estas variaciones no siempre son indicativas de que el perro no sea puro. A veces, puedes notar algunas diferencias físicas, como una menor cantidad de arrugas u otros rasgos que podrían alertarte sobre un cruce en su linaje. Estas señales suelen ser más visibles que la simple pigmentación de la lengua. La pigmentación oscura de la lengua es una característica heredada, pero no siempre se manifiesta de manera uniforme en todos los perros. Además, esta pigmentación puede estar relacionada con el color del pelaje. Los Shar-Pei de pelaje más oscuro, como los de color negro o marrón oscuro, suelen tener lenguas más intensamente azul-negras, mientras que los perros con pelajes más claros, como el color crema o albaricoque, pueden tener lenguas que muestran más manchas rosadas, o que no son completamente azules. Esto se debe a que la melanina, el pigmento que oscurece el pelaje, también influye en la coloración de otras partes del cuerpo, como la lengua y las encías. Sin embargo, aunque existe una correlación entre el color del pelaje y la pigmentación de la lengua, no es una regla estricta. La variación en el color de la lengua no afecta la pureza del Shar-Pei ni su salud. Es simplemente una expresión más de la diversidad genética dentro de esta fascinante raza. Existen dos tipos de Shar-Pei, aunque este detalle suele pasar desapercibido para muchas personas. El Shar-Pei chino se caracteriza por tener un cuerpo más delgado, alto y grande, con arrugas menos pronunciadas. Por otro lado, el Shar-Pei americano tiene un cuerpo más pequeño y robusto, con arrugas más marcadas que, desde cachorros, son notables, lo que lo hace fácilmente reconocible. Estas arrugas profundas en la piel son una de sus características más distintivas y llaman la atención desde una edad temprana.
Estas diferencias pueden parecer sutiles a simple vista, pero son características importantes que distinguen a ambas variedades dentro de la raza. Este perro fue crucial en la vida rural de China, actuando como protector de hogares y cazador, pero también fue usado como perro de pelea hasta el siglo XIX. Lo que hace al Shar-Pei aún más fascinante es su singularidad genética. En 2010, investigaciones científicas revelaron que esta raza presenta diferencias notables en su ADN en comparación con otras razas caninas, incluyendo una mezcla con lobos chinos, lo que destaca su antigua herencia. La primera imagen conocida de un Shar-Pei apareció en una revista estadounidense en mayo de 1971, momento en el que se proclamó que era el último perro de su especie. En ese tiempo, se descubrió que solo quedaban 140 ejemplares en todo el mundo. Afortunadamente, el criador Matt Golub, originario de Hong Kong, se convirtió en un ferviente defensor de la raza, impulsando esfuerzos para salvarla de la extinción. La mayoría de los estadounidenses nunca había visto un Shar-Pei, pero cuando lo hicieron, fue amor a primera vista. Matt Golub introdujo clandestinamente alrededor de 200 Shar-Peis en América, y para 1979 la raza se había vuelto tan popular, que un cachorro de Shar-Pei apareció en la portada de la revista Life. A lo largo de los años, el reconocimiento del Shar-Pei ha ido en aumento. En 1991, se registraron aproximadamente 70.000 Shar-Pei en Estados Unidos, y en 1992, el American Kennel Club le otorgó su reconocimiento oficial. A finales de los años 80, se establecieron las características de cría, y la Federación Cinológica Internacional, FCI, lo reconoció en 1981. Hoy en día, la población de Shar-Pei está en un lento pero constante proceso de recuperación. A pesar de esto, todavía se considera una raza rara. A medida que su popularidad aumenta, también han surgido criadores en Europa, asegurando que la rica herencia del Shar-Pei continúe y prospere. A pesar de ser generalmente saludables, los Shar-Pei son propensos a infecciones en los pliegues de su piel y diversas enfermedades oculares. También pueden sufrir de un trastorno específico conocido como fiebre del Shar-Pei, que se caracteriza por episodios de fiebre y dolor articular. El Shar-Pei no solo destaca por su apariencia, sino también por las fascinantes curiosidades que rodean su historia. Sus características arrugas fueron diseñadas para protegerlo durante su época como perro de pelea, dificultando que sus oponentes lo atraparan y le hicieran daño. El Shar-Pei es un perro que necesita un espacio amplio para moverse con libertad, así como un adiestramiento adecuado. Debido a su carácter independiente y protector, es esencial que su dueño sea firme y consistente en su educación para garantizar un comportamiento equilibrado. Además, el Shar-Pei es una raza que tiende a tener un gran apetito, por lo que es esencial mantener una dieta supervisada y equilibrada. Controlar su alimentación es crucial para evitar que gane peso en exceso, ya que el sobrepeso puede afectar seriamente su salud. En un Shar-Pei, encontrarás una relación emocional especial que se fortalecerá cada día. Su compañía se convierte en un abrazo cálido en los momentos difíciles y en una fuente de alegría en los días felices, haciendo de cada momento una celebración de la vida. Número 4. Pastor australiano. 550 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2.500 e incluso más. A menudo este perro se compara con el Border Collie, por su robustez y musculatura. El estándar nos señala los siguientes parámetros: con una longitud que ligeramente supera su altura, los machos alcanzan entre 51 y 58 centímetros, mientras que las hembras varían de 46 a 53 centímetros. Su peso oscila entre 19 y 29 kilogramos, dependiendo de su sexo y constitución. El pelaje del pastor australiano, disponible en tonos como negro, azul merle, rojo merle o rojo, a veces acompañado de marcas color canela, le otorga un aspecto único y llamativo. El estándar de la raza acepta la presencia de marcas blancas, siempre y cuando no sean el color dominante. Tampoco se permiten manchas blancas en el cuerpo, ni una nariz completamente despigmentada. Con una vida promedio de entre 13 y 15 años, este perro será un leal compañero durante muchos años. Sin embargo,
Esto no implica que un perro que no se ajuste de manera exacta sea imperfecto. Nuestro juicio debe ser razonable y objetivo, sin menospreciar las cualidades que, sin duda, posee nuestro pastor australiano. Sin embargo, la creciente popularidad de esta raza ha dado lugar a una cría irresponsable, lo que ha incrementado la aparición de enfermedades hereditarias. Estas incluyen displasia de cadera y de codo, problemas oculares como cataratas y atrofia progresiva de retina, así como epilepsia y malformaciones dentales. Además, muchos pastores australianos presentan un defecto genético llamado MDR1, que los hace sensibles a ciertos medicamentos. Esto suele ocurrir cuando se cruzan dos perros merle, lo que puede llevar a descendencia con problemas serios de salud. El pastor australiano es conocido por su naturaleza amigable y sociable, lo que lo convierte en un buen compañero para otros perros. Su disposición a jugar y su energía inagotable fomentan interacciones positivas con sus amigos peludos. Gracias a su inteligencia y capacidad de aprendizaje, estos perros suelen adaptarse rápidamente a diferentes entornos sociales, y pueden integrarse sin problemas en un hogar donde ya haya otros animales. Sin embargo, es esencial que se les brinde un adiestramiento adecuado desde cachorros, para asegurar que desarrollen habilidades sociales y buenas conductas. Se beneficia enormemente de un adiestramiento temprano y divertido, fundamental para desarrollar su carácter y comportamiento adecuado. Este enfoque no solo ayuda a los perros a aprender comandos básicos, sino que también les proporciona una base sólida para interactuar con su entorno. El juego es una parte esencial de este proceso, ya que fomenta la socialización, la confianza y el vínculo con sus dueños. A pesar de lo que sugiere su nombre, el perro conocido como pastor australiano no es originario de Australia, sino de Norteamérica. Sin embargo, el verdadero origen de la raza sigue siendo un misterio, pero la teoría más aceptada es que los pastores vascos llevaron perros desde Australia a Estados Unidos en el siglo XIX, durante la fiebre del oro, alrededor de 1840. Estos inmigrantes vascos trajeron a los perros como animales de pastoreo para sus ovejas merinas, que en Norteamérica se conocían como ovejas australianas, lo que terminó por asociar a la raza con el continente australiano. El pastor australiano es un perro de trabajo muy enérgico y versátil, que se ganó la admiración en las granjas y ranchos de Estados Unidos por su habilidad como pastor, boyero y guardián. Su popularidad también creció en espectáculos y rodeos, lo que impulsó la fundación del Club del Pastor Australiano de América en 1957. En 1993, el American Kennel Club aprobó su estándar oficial, y en 1996 fue reconocido por la Federación Cinológica Internacional, FCI. Desde entonces, ha sido clasificado en el Grupo 1 de perros de pastor y boyeros. A partir de la maravillosa raza del pastor australiano, surgió una versión más pequeña conocida como el pastor americano miniatura. Inicialmente, estos perros más pequeños fueron conocidos como pastor australiano miniatura. Esta raza fue desarrollada en California durante la década de 1960 mediante la selección de los ejemplares más pequeños del pastor australiano, según el Club de Pastores Americanos en Miniatura de América, MASCA. El objetivo era preservar las características distintivas del pastor australiano, como su aguda inteligencia y su espíritu de trabajo, en un tamaño más compacto. El pastor americano miniatura adulto alcanza entre 33 y 45 centímetros de altura y pesa entre 9 y 18 kilogramos. Fue reconocido por la Federación Cinológica Internacional, FCI, en septiembre de 2019. El American Kennel Club, AKC, lo reconoció en 2015. Sin embargo, cuando se buscó su reconocimiento oficial como una raza separada por el American Kennel Club, fue registrado como el pastor americano miniatura para evitar conflictos con el estándar del pastor australiano. Su dieta debe consistir principalmente en carne, 70%, complementada con verduras y frutas, 20 a 30%, evitando cereales y azúcar. La dieta BARF, basada en alimentos crudos y frescos, está ganando popularidad entre los dueños, ya que permite un control más detallado de la alimentación. El cuidado del pelaje es sencillo, requiriendo cepillados 2 o 3 veces por semana para mantener su pelaje saludable y brillante.
Bañar a tu pastor australiano cada 6 u 8 semanas suele ser adecuado para mantenerlo limpio y preservar la salud de su piel y pelaje. Este intervalo permite eliminar la suciedad y los aceites acumulados sin causar sequedad o irritación, garantizando que su manto conserve su brillo natural y textura saludable. En mi opinión, no es recomendable realizar cortes de cola en estos perros. Al optar por esta práctica, se elimina una parte de su belleza innata. El pastor australiano, con su cola elegante y su porte orgulloso, merece ser admirado en su forma auténtica, lo que resalta aún más su atractivo porte. El pastor australiano es una raza que conquista a toda la familia con su belleza y personalidad. No solo es un perro llamativo, sino que su carácter afectuoso y su energía inagotable hacen que todos en casa se encariñen rápidamente con él. Es ideal para personas activas que disfrutan pasar tiempo al aire libre, ya que este perro necesita tanto ejercicio físico como estimulación mental. Vivir en un espacio amplio, con acceso a un jardín o parques es fundamental. Este perro adora correr y buscar objetos, lo que convierte cada juego en una aventura emocionante. Su entusiasmo por estas actividades no solo es una forma de ejercitarse, sino que también te ofrece una experiencia única, llena de energía y diversión. Con el pastor australiano, cada día se convierte en una oportunidad para explorar, aprender y fortalecer el vínculo especial que compartirás con él. Además, su naturaleza cariñosa y protectora lo convierte en un excelente compañero para los niños, formando lazos de afecto profundos y duraderos, que no solo enriquecen el ambiente familiar, sino que también generan una sensación de seguridad y confianza. Su capacidad para entender y cuidar a los más pequeños es uno de los rasgos más destacados del pastor australiano, haciendo que sea más que un perro, un miembro esencial de la familia. Si no puedes ofrecerle suficiente actividad física, o vives en un apartamento pequeño sin áreas abiertas cercanas, es probable que el pastor australiano no sea la elección perfecta para ti. Estos perros, si no se ejercitan lo suficiente, pueden volverse inquietos y desarrollar problemas de comportamiento. Estos canes son la imagen viva del amor y la sinceridad. Cada paso y cada carrera son una muestra de afecto puro y sincero. Cuando compartes tu vida con estos adorables caninos, tu rutina diaria se transforma de una existencia aburrida a una experiencia llena de felicidad y alegría. No pierdas más tiempo, comparte tu vida con ellos. Personalmente, esta raza ocupa un lugar especial en mi corazón, siendo una de mis favoritas. Número 5. Springer Spaniel inglés. 200 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1000 e incluso más. El Springer Spaniel inglés es un perro deportivo, mediano y compacto, fácilmente reconocible por sus largas orejas y su expresión amable y despierta. Con un pelaje liso, de mediana longitud y flecos, su color puede variar entre negro y blanco, marrón y blanco, o combinaciones con manchas de color fuego. Este encantador canino alcanza una altura de aproximadamente 51 centímetros, y un peso que oscila entre 23 y 25 kilogramos, con una esperanza de vida de 12 a 14 años. En ocasiones, suelen tener una vida longeva, alcanzando muchas veces su segunda década de vida. Los Springer Spaniels ingleses han sido criados históricamente para cazar, lo que ha cultivado un vínculo estrecho con sus dueños y una relación de trabajo muy colaborativa. Como resultado, son perros enérgicos, juguetones e inteligentes, lo que facilita su adiestramiento. La socialización es fundamental para los Springer Spaniels ingleses. A pesar de su carácter extrovertido y amistoso, necesitan familiarizarse con otros perros y personas para evitar posibles problemas de comportamiento. No son perros que se adapten bien a vivir en una caseta o llevar un estilo de vida sedentario. Los paseos diarios son fundamentales no solo para el ejercicio físico del Springer Spaniel inglés, sino también para su estimulación mental. Durante los paseos, pueden explorar su entorno, descubrir nuevos olores y enfrentarse a distintas situaciones que los mantienen mentalmente activos y alertas. El Springer Spaniel inglés tiene una rica historia que se remonta al siglo XVI, cuando los Spaniels se ganaron su reputación como fieles compañeros de caza en Inglaterra.
Estos perros eran conocidos por su habilidad para levantar las presas, permitiendo que saltaran y fueran atrapadas. El término Springer, que significa saltador en inglés, refleja este talento innato. Durante muchos años, los diferentes tipos de Spaniel se cruzaban entre sí, diferenciándose solo por su tamaño adulto. Fue en el siglo XIX cuando el duque de Norfolk mostró un especial interés por los Spaniels, creando su propia línea que originalmente fue conocida como Norfolk Spaniel, pero que más tarde pasó a ser el Springer Spaniel inglés. A lo largo del tiempo, la raza se dividió en dos líneas, una dedicada a la caza y otra a las exposiciones. Sin embargo, muchos ejemplares aún conservan la habilidad para destacarse tanto en el campo como en el ring de exhibición. En 1892 el Kennel Club de Gran Bretaña reconoció al Cocker Spaniel y al Springer como razas distintas, estableciendo estándares específicos para cada una. Aunque en la actualidad, los Springer Spaniel suelen ser amados miembros de la familia, en ocasiones se les brinda la oportunidad de practicar su instinto cazador. La popularidad del Springer Spaniel inglés sigue en ascenso, con victorias destacadas en concursos de renombre, como mejor de la exposición en el Westminster Kennel Club, y especialmente con su triunfo en la primera exposición del nuevo milenio, lo que asegura que esta raza continuará siendo una de las favoritas. El Springer Spaniel inglés es un perro con buen apetito, por lo que es importante controlar las golosinas y los premios para evitar el riesgo de obesidad. Para mantener su salud y bienestar, lo ideal es que realice mucho ejercicio físico. Sorprendentemente, estos perros también pueden ser buenos guardianes. Aunque su carácter amigable no lo sugiere de inmediato, son capaces de ladrar con fuerza para alertar ante cualquier situación inusual, y pueden ofrecer cierta protección. En cuanto a la convivencia con niños, suelen ser muy buenos compañeros, sobre todo si han crecido juntos. Aunque algunos Springer Spaniel pueden volverse más tranquilos, la mayoría prefiere mantenerse activos. Además, los Springer Spaniels ingleses disfrutan enormemente del trabajo en diversos entornos, tanto en tierra como en agua. Este amor por el agua es una característica distintiva de la raza, y es común verlos atraídos por charcos, lagos o cualquier cuerpo de agua que encuentren. Su energía y entusiasmo no tienen límites, y se sienten felices cuando pueden combinar el trabajo con el juego en estos escenarios, lo que les permite desplegar todo su potencial como perros versátiles y activos. El cuidado del pelaje del Springer Spaniel puede ser una rutina sencilla, aunque requiere atención constante. Requiere baños cada 15 días, o siempre que esté sucio, para mantener su pelaje en buen estado. El Springer Spaniel inglés, con su energía contagiosa y su carácter cariñoso, se transforma en el compañero ideal para cualquier hogar. Su alegría desbordante ilumina cada rincón, prometiendo llenar de risas y amor cada día que pasa a tu lado. Este perro no solo trae vida a tu hogar, sino que te recuerda la belleza de disfrutar el presente, con cada salto y cada mirada llena de ternura. En las caminatas matutinas, siempre está ahí, brindándote su apoyo incondicional en todo momento. Sin palabras, pero con gestos sinceros, este compañero de vida transforma cada día en una muestra de lealtad, amor y compañía pura. Número 6. Basenji. 800 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1200 e incluso más. Esta raza está ganando popularidad en toda Latinoamérica. Originario de África Central, el Basenji es una de las razas más antiguas del mundo. Destaca por su aspecto elegante y su carácter distintivo. Es el más felino de todos los perros, así es como a menudo se describe al Basenji. A diferencia de otros perros, el Basenji no ladra, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes viven en espacios pequeños o en zonas con restricciones de ruido. Sin embargo, el hecho de que el Basenji no ladre, no significa que sea completamente silencioso. Al contrario, este perro tiene una variedad de vocalizaciones únicas, como el yodelo, que lo hacen muy expresivo y comunicativo. Algunos describen los sonidos que emite como una mezcla entre una risa contenida y el canto tirolés, mientras que otros afirman que recuerda vagamente a una campanada. En realidad,
El Basenji se comunica de manera diferente a la mayoría de los perros, emitiendo aullidos prolongados y agudos, debido a la estructura particular de sus cuerdas vocales, similares a las del lobo o el dingo. Aquí les dejo este ejemplo. ¿Qué te ha parecido? No vayas a pensar que el hecho de no ladrar lo cohíbe de alguna manera o lo hace reprimirse o sentirse frustrado, en absoluto. Todo lo contrario, su naturaleza tranquila y silenciosa es parte de su encanto, y lo convierte en un perro sumamente equilibrado y de alerta. Este perro de tamaño pequeño a mediano presenta una cola muy enrollada y una frente arrugada. Su pelaje es brillante, corto y suave, y puede variar entre rojo y blanco, negro y blanco, tricolor o una combinación de estos. Los machos adultos alcanzan una altura aproximada de 43 centímetros, mientras que las hembras miden cerca de 40 centímetros. En cuanto al peso, los machos suelen pesar alrededor de 11 kilogramos, y las hembras, 9,5 kilogramos, con una esperanza de vida que va de los 12 a los 16 años. Fue reconocido oficialmente por la Federación Cinológica Internacional, FCI, el 26 de marzo de 1964, clasificado dentro del Grupo 5, que incluye a los perros Spitz y tipos primitivos. El 25 de noviembre de 1999, se publicó el estándar oficial que define las características y rasgos de esta raza, asegurando que los criadores y amantes de estos perros puedan mantener la integridad del Basenji. El Basenji, una raza canina con una historia milenaria, tiene sus orígenes en África Central, donde fue criado por las tribus locales para cazar en la densa selva africana. Estos perros eran esenciales para la supervivencia en esas tierras. Se creía que alejaba a los malos espíritus y por esa razón, también se le encargaba la protección de las viviendas. Representaciones de perros similares a los Basenjis han sido encontradas en pinturas rupestres egipcias, que datan de más de 4000 años, lo que subraya la antigüedad de esta raza. Seleccionados por su habilidad para rastrear y cazar presas, los Basenjis se destacaron por su agilidad, velocidad y resistencia, cualidades que los convertían en compañeros ideales para los cazadores africanos. Una de sus características más notables es su incapacidad para ladrar, lo cual era ventajoso durante la caza, ya que evitaba alertar a las presas. Con el tiempo, la raza se extendió a lo largo del continente africano y, debido al comercio y a la exploración, llegó a otras partes del mundo. No fue hasta mediados del siglo XX que los Basenjis comenzaron a ganar popularidad en Europa y América del Norte. En la década de 1930, un grupo de Basenjis fue llevado desde Sudán a Inglaterra, donde se iniciaron programas de cría selectiva para establecer y preservar la raza. Estos esfuerzos contribuyeron a la evolución del Basenji moderno, que hoy sigue cautivando a personas de todo el mundo por su historia y habilidades excepcionales. Hoy en día, en su tierra natal, el Basenji sigue siendo utilizado como perro de caza y guardián. En Europa y América, ha pasado a ser apreciado principalmente como un perro de compañía por su naturaleza independiente, su elegancia, por supuesto, su distintiva característica de no ladrar. El Basenji es un perro que encarna la esencia de la independencia y la determinación. Su singular personalidad a menudo se compara con la de un gato, lo que refleja su elegante naturaleza felina. Este encantador canino es un espíritu libre, capaz de ser autónomo y, a veces, un poco terco. Sin embargo, su inteligencia excepcional brilla con fuerza, permitiéndole aprender con rapidez y entusiasmo. Para alcanzar su máximo potencial, el Basenji florece con una educación coherente y positiva, que fomente su curiosidad innata y su deseo de complacer. Además, el Basenji se distingue por su meticulosa higiene personal.
Al igual que sus amigos felinos, son maestros en el arte del acicalamiento, lo que les permite mantener una limpieza impecable y un bajo nivel de olor. Otro rasgo que comparte con los felinos es su gusto por posarse en mesas, sillas, o incluso en los muebles, desde donde observa a su entorno como un verdadero rey. Es común que los Basenjis busquen la comodidad y prefieran los lugares más acogedores del hogar. No es raro verlos subir a tu cama o acurrucarse en el sofá, disfrutando de estar cerca de sus dueños mientras se relajan. Estos perros tienen una inclinación natural por los entornos confortables, y estar contigo en esos momentos de descanso, les proporciona una sensación de seguridad y cercanía. Su amor por la comodidad los convierte en compañeros ideales para quienes valoran la compañía cercana y el cariño incondicional. Estos perros, debido a su gran inteligencia, pueden ser adiestrados fácilmente para que hagan sus necesidades en un lugar designado dentro de la casa, evitando ensuciar tu hogar. La clave es una educación coherente, con refuerzos positivos que promuevan buenos hábitos desde temprana edad, lo que ayuda a que el perro comprenda rápidamente dónde está permitido hacer sus necesidades. Este adiestramiento es especialmente útil para aquellos que viven en apartamentos o en zonas donde el acceso a exteriores es limitado. La mejor dieta para un Basenji es equilibrada y adecuada a su etapa de vida y sus necesidades energéticas. Por lo general, incluye una combinación de proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas, minerales y fibra de verduras y bayas. El consumo de azúcar en los perros puede resultar más perjudicial que en los humanos, ya que metabolizan la glucosa con mayor dificultad. Mientras que en las personas el exceso de azúcar puede llevar a la diabetes, en los perros esto puede suceder con cantidades menores, lo que genera un aumento peligroso de los niveles de azúcar en la sangre, afectando gravemente su salud. Además, los dulces, que son ricos en grasas y calorías, incrementan el riesgo de obesidad en los perros. El exceso de grasas puede provocar una inflamación del páncreas, y en casos graves, causar pancreatitis. A diferencia de los humanos, el organismo de los perros no tolera ciertas sustancias, y, por tanto, es vital eliminar esos productos de su dieta, y mantenerlos fuera de su alcance. Para mantener su piel y pelaje en buen estado, es suficiente con cepillarlo 1 o 2 veces por semana. Se puede bañar al Basenji una vez al mes, o incluso alargar un poco más este intervalo si es necesario, o bañarlo únicamente cuando esté realmente sucio. Estas características no solo los convierte en compañeros agradables, sino que también los hace ideales para aquellos que sufren de alergias. Su naturaleza de bajo mantenimiento en términos de aseo es una bendición, lo que permite a los dueños disfrutar de la compañía de este noble perro, sin preocupaciones adicionales. Su energía contagiosa y su deseo de jugar hacen que sean compañeros ideales, para aquellos que llevan un estilo de vida activo. Por otro lado, si eres una persona inactiva que no puede dedicar tiempo a juegos y actividades físicas, el Basenji podría no ser la mejor elección para ti. Esta raza, con su naturaleza enérgica y curiosa, necesita una adecuada estimulación física y mental para ser feliz. Sin la actividad necesaria, pueden desarrollar comportamientos inadecuados, como la excavación, o incluso la destrucción de objetos en casa. Estas interacciones no solo les enseñan a comportarse adecuadamente en su entorno, sino que también les brindan oportunidades para aprender y disfrutar de la compañía de sus congéneres. Tomen este dato con pinzas: si deseas un Basenji, los ejemplares cruzados tienden a ladrar, lo cual es un signo claro de que no son Basenjis puros. El Basenji es posiblemente la raza de perro más antigua del mundo. Su nombre proviene del pueblo del bosque de Ituri, quienes lo llamaban Basenji, que significa pequeña criatura del bosque. El Basenji es un legado vivo de siglos de historia y cultura. Su naturaleza independiente, elegancia y singular capacidad de no ladrar, lo hacen único en el mundo canino. Tener un Basenji es como tener un vínculo directo con la sabiduría ancestral de las tribus africanas, un compañero leal y astuto, que lleva en su corazón la esencia de la caza, la exploración y la libertad. Adoptar a esta raza es más que encontrar un amigo, es abrazar una conexión profunda con la historia y la naturaleza. Si estás en busca de un amigo especial que llene tus días de alegría y amor incondicional, el Basenji podría ser la elección perfecta para ti.
Número 7. Perros osos de Carelia. 600 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000 e incluso más. Los perros osos de Carelia no son ideales como mascotas para el hogar típico. Es una raza energética y difícil de entrenar, creada para la caza, por lo que no es adecuada para hogares urbanos. Necesitan mucho ejercicio y estimulación, además de socialización temprana para evitar comportamientos agresivos. En áreas rurales, requieren espacios cercados y dueños con experiencia. El pelaje del perro de oso de Carelia es negro, preferiblemente con tonos marrones, y suele tener manchas blancas en la cabeza, cuello, pecho, vientre y patas. Aunque se permiten otros colores como el blanco y negro o gris con blanco, estos son raros hoy en día. Es un perro de tamaño mediano con un cuerpo ligeramente alargado, de constitución robusta, fuerte y valiente. Los machos de esta raza tienen una altura a la cruz que varía entre 54 y 60 centímetros, mientras que las hembras miden entre 49 y 55 centímetros. En cuanto al peso, se considera ideal que los machos pesen entre 25 y 28 kilogramos, y las hembras entre 17 y 20 kilogramos. Tienen un promedio de vida que se sitúa entre los 10 y 12 años. El perro de oso de Carelia, de origen nórdico, proviene de la región de Carelia, situada al norte de Finlandia, en la frontera con Rusia. Esta antigua raza de perros cazadores fue descubierta durante la época de los vikingos. En la década de 1920, se estableció una nueva frontera oficial entre Rusia y Finlandia, lo que condujo a la creación de dos razas distintas, el perro oso de Carelia y el perro laica de Siberia Occidental, que hasta ese momento no se habían diferenciado. Sin embargo, esta separación trajo consigo un hecho aún más preocupante, la casi desaparición de la raza. Desgraciadamente, las guerras mundiales redujeron drásticamente la población del perro oso de Carelia, y se acepta que la población actual desciende, de solo 43 perros sobrevivientes de la década de 1940. En ese momento, se implementó un programa de cría en Finlandia para garantizar la supervivencia de la raza. De hecho, poco después, en 1945, se escribió el estándar de la raza perro de oso de Carelia. Este programa de cría fue un gran éxito, y hoy en día, el perro oso de Carelia es una de las razas de perros más populares en su Finlandia natal. La misma política de cría ha permitido que el perro oso de Carelia salga de su tierra natal y llegue a Estados Unidos. Debido a la valentía y capacidad de caza de la raza, incluso se han utilizado en lugares como el Parque Nacional Yosemite en California, donde ayudan a los guardaparques en el control de la población de osos salvajes. Curiosamente, el perro de oso de Carelia también se utiliza en Canadá, en el Instituto del Oso Wind River, donde el personal trabaja con ellos para mantener a los osos alejados de las personas, y evitar posibles ataques. El American Kennel Club no reconoce completamente al perro de oso de Carelia, aunque está incluido en su servicio de registro de fundaciones, que ayuda a mantener registros del linaje de la raza, y les permite competir en algunas competencias. La Federación Cinológica Internacional, FCI, por su parte, reconoció la raza en 1954, como parte del grupo de perros tipo Spitz y primitivos, específicamente en la sección dedicada a los perros de caza, y publicó su estándar definitivo en 2014. Los perros osos de Carelia son conocidos por su valentía y lealtad, convirtiéndose en buenos compañeros para dueños experimentados, que puedan manejar su energía y proteger lo que consideran suyo. Número 8. Bull Terrier. 800 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2.500 e incluso más. Si estás pensando en añadir un Bull Terrier a tu hogar, estás tomando una decisión fantástica. Estos perros, conocidos por su lealtad y energía inigualables, son compañeros adorables que pueden enriquecer la vida de cualquier familia. Dentro de esta fascinante raza, encontramos dos variedades reconocidas oficialmente, el Bull Terrier estándar y el miniatura. Aunque comparten muchas características encantadoras, existen diferencias que pueden influir en tu elección. Aunque ambos tipos comparten características similares, como su valentía, energía y naturaleza juguetona, la principal diferencia radica en el tamaño.
El Bull Terrier estándar puede alcanzar los 45 centímetros de altura, y pesar alrededor de 33 kilogramos, mientras que el Bull Terrier miniatura no suele superar los 35,5 centímetros de altura, con un peso que varía entre 11 y 15 kilogramos. Lo que más destaca en este perro es su inconfundible cabeza en forma de huevo, un rasgo único y propio de la raza. Su cabeza alargada y de forma ovalada es notablemente delgada. Los ojos pequeños y la nariz, ambos de color negro, están alineados de manera triangular, con la nariz situada en la parte inferior del rostro. Sus mandíbulas están bien definidas, mostrando una mordida fuerte que cierra en forma de tijera. Las orejas, bien posicionadas y cercanas entre sí, se mantienen erguidas constantemente, lo que le da una apariencia de estar siempre en estado de alerta. Su cuello es largo y grueso, con un pecho profundo y una espalda fuerte. Su cola, de tamaño medio, es gruesa en la base y se afina hacia la punta. También se distingue por su pelaje corto y denso, lo que le da un aspecto poco brillante. En climas fríos, esta raza desarrolla una segunda capa de pelo que le ayuda a protegerse del frío. El color blanco es el más común, aunque también pueden aparecer en tonalidades negras, rojas o tricolores, e incluso con manchas oscuras. Desde que son cachorros, los Bull Terriers son perros musculosos y fuertes, por lo que es fundamental comenzar su educación desde una edad temprana. Durante las primeras semanas, necesitan una alimentación adecuada, afecto y sentirse cómodos. Es en esta etapa cuando comienzan a aprender sobre la convivencia. A partir de los 2 meses, es importante empezar con la socialización, lo que ayudará a prevenir la agresividad en el futuro. Un adiestramiento constante es clave para que crezcan equilibrados y no sean considerados peligrosos. En cuanto a su temperamento, se trata de un perro de carácter fuerte y valiente, cualidades que ha adquirido por su historia. Sin embargo, es un animal equilibrado y armonioso, aunque su comportamiento depende en gran medida de la educación que reciba. En algunos países, son considerados perros peligrosos, mientras que en otros son vistos como mascotas amigables y cariñosas. Su instinto protector es una de sus cualidades más destacadas, lo que los convierte en excelentes vigilantes o compañeros. Son perros muy cariñosos y sociables, pero pueden ser desconfiados con extraños. En cuanto a la convivencia con niños, aunque suelen llevarse bien, es esencial una supervisión constante, y enseñar a los niños a tratarlos con respeto, para evitar incidentes. Aunque hoy en día es conocido por ser un perro amigable, equilibrado y un compañero excepcional, la historia de esta raza revela un pasado muy distinto. Sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, cuando su reputación se forjó en los duros enfrentamientos entre toros y perros, un deporte cruel que marcó su desarrollo. Para estas violentas competiciones, se buscaban perros fuertes y musculosos, capaces de resistir las exigencias físicas de estas peleas. Fue alrededor de 1835, en el momento en que, con el objetivo de potenciar las habilidades necesarias para estos combates, se decidió cruzar al Bulldog con el Terrier, dando lugar a una raza preparada para enfrentar tales desafíos. Después de que en Gran Bretaña se prohibieran los enfrentamientos con toros, los Terrier, ya formados para la lucha, continuaron siendo utilizados en las brutales peleas entre perros. El cruce original había producido un ejemplar formidable, un perro con la fuerza imponente y la resistencia del Bulldog, combinada con la velocidad y agilidad del Terrier. Esta mezcla le aseguró gran popularidad entre los aficionados de los combates caninos. El reconocimiento formal de la raza llegó en 1850, cuando se realizaron más cruces con otras razas, que poco a poco definieron la base del Bull Terrier que conocemos hoy en día. Aunque en ese entonces estos perros presentaban rasgos físicos distintos, ya comenzaban a ser conocidos como Bull Terrier, o los caballeros blancos, debido a su porte elegante y su manto predominantemente blanco. No obstante, la apariencia más icónica de la raza, con la cabeza ovalada característica, no surgió sino hasta 1917, cuando el Bull Terrier moderno hizo su debut. El primer perro que exhibió estos rasgos fue un ejemplar llamado Lord Gladiador, cuyo aspecto único marcó un antes y un después en la historia de la raza.
Este cambio de imagen no solo les otorgó mayor notoriedad en Inglaterra, sino que también consolidó al Bull Terrier como una raza distintiva y respetada, admirada por su apariencia y fortaleza. La raza Bull Terrier fue oficialmente reconocida por la Federación Cinológica Internacional, FCI, el 26 de junio de 1993, como parte de la sección Terriers de tipo Bull. Este reconocimiento refleja su popularidad y el aprecio que tienen los amantes de los perros por estas magníficas criaturas. El Bull Terrier, tanto en su versión estándar como miniatura, es conocido por su carácter afectuoso, determinación y su lealtad hacia los dueños. A pesar de su fortaleza física, esta raza es propensa a ciertas enfermedades como la obesidad, sordera, luxaciones de rótula, problemas renales, cardíacos, afecciones cutáneas y en los ejemplares blancos, sordera. Esta última se debe a la predisposición genética de la raza, por lo que es importante realizar revisiones veterinarias regulares. Su corto pelaje los hace vulnerables a las picaduras de insectos, por lo que es esencial revisarlos con regularidad y mantenerlos protegidos. El Bull Terrier es un perro que necesita mucha atención. Si no se le proporciona el cuidado adecuado, puede desarrollar ansiedad, estrés e incluso depresión. Por eso, es importante dedicarle tiempo y asegurarse de que reciba el cariño y los cuidados necesarios. Visitas regulares al veterinario, junto con el cumplimiento del esquema de vacunación y desparasitación, son esenciales para mantener su salud en buen estado. En lo que respecta a su relación con otros animales, tienden a ser muy territoriales, lo que puede generar conflictos con otros perros. Sin embargo, con una correcta educación, pueden convivir sin problemas con otras mascotas. Son animales pacientes y afectuosos, pero requieren mucha atención y cariño. Si se sienten solos, pueden desarrollar comportamientos rebeldes o agresivos. En la etapa adulta, es importante ajustar la dieta según su nivel de actividad y tamaño, evitando un exceso de grasas para prevenir el sobrepeso. Una alimentación controlada, combinada con ejercicio diario, es fundamental para mantenerlos saludables. Para mantener en buen estado la higiene del Bull Terrier, un baño mensual es generalmente suficiente, aunque puedes adelantarte si alguna actividad al aire libre lo ensucia más de lo habitual. Me molesta profundamente observar cómo muchas personas discriminan a esta maravillosa raza, e incluso sugieren que no deberías tener uno. A quienes hacen estas afirmaciones, solo puedo decir que carecen de entendimiento y empatía. Recuerda algo, somos nosotros quienes, a través de nuestras acciones y decisiones, hemos contribuido a que otros vean a estos perros de una manera tan negativa. Es momento de dejar atrás los estigmas, y ver al Bull Terrier como lo que realmente es, un perro con un enorme potencial para traer alegría, ternura y energía a nuestras vidas. No permitas que los prejuicios ajenos dicten tu percepción. Cada perro tiene el potencial de ser un compañero fiel y amoroso. No se dejen engañar por los mitos, si les brindas el amor y el entrenamiento que necesitan, te recompensarán con una lealtad y afecto inigualables. La historia de esta raza puede cambiar, y tú tienes el poder de ser parte de esa transformación. Permítete vivir la experiencia de tener un Bull Terrier en tu vida, y descubre el lado más dulce y noble de este gran compañero. Número 9. Terrier escocés. 700 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1800 e incluso más. Dentro del grupo de terriers, el terrier escocés destaca como uno de los más conocidos y emblemáticos. Su peculiar apariencia y fama, en parte gracias a haber sido elegido como mascota por varios presidentes norteamericanos, lo han convertido en un perro popular y atractivo. Este terrier de origen escocés mantiene un espíritu enérgico y un notable instinto cazador, características típicas del grupo al que pertenece. El terrier escocés es un perro pequeño, de entre 15 y 35 centímetros de altura a la cruz, y un peso de entre 3 y 10 kilos. Su pelaje es de largo medio, denso y muy grueso, lo cual contribuye a su apariencia distintiva. Aunque su aspecto físico puede parecer robusto, es propenso a ciertas enfermedades, y su esperanza de vida ronda los 12 a 14 años. Su carácter independiente, propio de un cazador,
también se mezcla con una fuerte lealtad hacia su familia, siendo un compañero protector y reservado. Es un perro de alerta y guardián hasta cierto punto. Su naturaleza protectora y su instinto de vigilancia le permiten alertar a sus dueños sobre la presencia de extraños, lo que es una característica valiosa. Sin embargo, su tamaño pequeño puede limitar su capacidad para actuar como un guardián en situaciones de defensa física. El origen del terrier escocés se remonta a Escocia, de donde proviene su nombre. Aunque sus primeros registros son algo confusos, existen documentos que mencionan a un perro de características similares desde 1436, en el libro La Historia de Escocia, 1436 a 1561. En el siglo XVIII, se encuentran más pruebas de su existencia, como un retrato realizado por el pintor Sir Joshua Reynolds, que muestra a una joven acariciando un perro parecido al actual terrier escocés. En 1829, otro libro describe al terrier escocés como un perro de complexión robusta, con una gran cabeza en proporción a su cuerpo y patas cortas. Su club de raza se fundó en Inglaterra en 1881, y el estándar de la raza se fijó oficialmente en 1930, consolidando su popularidad. Actualmente, destacan en las exposiciones caninas. La apariencia del terrier escocés es inconfundible, con una cabeza notablemente grande en comparación con su cuerpo, y un hocico largo que le confiere un perfil característico, especialmente en ejemplares de color claro. Su pelaje suele cortarse en un estilo distintivo, corto en la parte superior y más largo en la parte inferior, llegando casi hasta el suelo. Esta apariencia, junto con sus patas cortas cubiertas de pelo, le dan una imagen peculiar, casi como si apenas tocara el suelo. Aunque pueda parecer un perro de compañía dócil, el terrier escocés es fuerte y resistente, capaz de disfrutar largas caminatas sin agotarse. No es el típico perro que buscará constante atención o afecto, en cambio, se muestra cariñoso únicamente con su familia y se mantiene reservado con extraños. Esta independencia lo convierte en una buena opción para personas que prefieren una mascota menos demandante en cuanto a atención, y su carácter tranquilo le permite quedarse solo en casa sin problemas. Sin embargo, su instinto cazador sigue siendo fuerte. No suele mostrar agresividad hacia personas, pero con animales puede reaccionar de manera instintiva, intentando cazar pequeños animales. Con gatos o animales pequeños en casa, es necesario tener precaución, ya que su instinto podría activarse. Es posible socializarlo desde cachorro, pero su instinto cazador puede mantenerse presente. Gracias a su inteligencia y deseo de complacer, el terrier escocés puede convertirse en un perro habilidoso y versátil. Desde trucos simples, como dar la pata, o hasta comandos más avanzados, esta raza siempre está dispuesta a demostrar su ingenio y espíritu competitivo. El terrier escocés, pese a su robustez aparente, es propenso a ciertas enfermedades. El cáncer es una de las afecciones más comunes y puede presentarse en diferentes formas en estos perros, especialmente en su edad avanzada. Además, la enfermedad de von Willebrand, una forma de hemofilia, también afecta a esta raza,
causando que las heridas tarden en cicatrizar y ocasionales sangrados nasales. Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad se presenta en su forma leve, en los grados más severos puede ser mortal. Las alergias de piel también son frecuentes, causando picores y pérdida de pelo en algunos casos. Si bien no todos los terrier escocés desarrollan estas condiciones, tienen una mayor predisposición que otras razas, por lo que es recomendable vigilar su salud de cerca. El terrier escocés requiere un cuidado constante de su pelaje. Es necesario peinarlo al menos 4 veces por semana para evitar enredos y nudos, lo que puede dañar su aspecto si no se cuida adecuadamente. Además, se recomienda llevarlo a la peluquería 3 veces al año para mantener el corte característico de la raza. Las barbas también necesitan atención diaria, ya que tienden a ensuciarse al comer y beber, por lo que se aconseja limpiarlas y secarlas a diario. El terrier escocés puede vivir tanto en casas con jardín como en apartamentos, ya que su tamaño pequeño y temperamento independiente, lo hacen adaptable a diferentes ambientes. Sin embargo, si vive en un lugar con jardín, es importante supervisarlo, ya que tiene una inclinación natural a cavar, un comportamiento heredado de su pasado cazador. Es recomendable destinarle una zona en la que pueda hacer agujeros sin problemas, y asegurarse de que el vallado sea adecuado para evitar que escape. El terrier escocés, especialmente los machos, puede mostrarse agresivo con otros perros, debido a su temperamento independiente. La socialización desde una edad temprana es fundamental para mitigar este comportamiento, permitiéndole interactuar de manera positiva con otros perros. En algunos casos, puede ser recomendable consultar a un adiestrador, para reducir la agresividad hacia otros perros. Con las hembras, su comportamiento tiende a ser menos dominante, pero el instinto cazador y territorial puede seguir presente. La crianza del terrier escocés requiere responsabilidad y dedicación. Debido a su propensión a ciertas enfermedades, es esencial elegir ejemplares libres de enfermedades hereditarias y con una buena genética, lo cual puede verificarse a través de pruebas de ADN. La crianza responsable de esta raza implica costos veterinarios frecuentes debido a posibles problemas de salud, como alergias o afecciones cutáneas. Los terrier escoceses poseen un espíritu audaz y una actitud digna que les da un aire de nobleza. Su carácter independiente puede ser un reto para algunos dueños, pero para muchos, esto es precisamente lo que los hace tan especiales. Este rasgo de independencia no solo les permite ser perros que piensan por sí mismos, sino que también les da un aire de confianza que es difícil de resistir. La forma en que caminan con orgullo, mostrando su distintivo pelaje y su porte erguido, atrae miradas de admiración, y a menudo, sonrisas de quienes los ven pasar. Además de su personalidad cautivadora, los terrier escoceses son increíblemente leales a sus dueños. Esta lealtad se traduce en una devoción inquebrantable, lo que significa que están siempre listos para proteger y acompañar a sus familias. A medida que se desarrollan fuertes vínculos emocionales con sus propietarios, se convierten en compañeros constantes y cariñosos, siempre dispuestos a ofrecer su amor y apoyo incondicional. Así que aprovecha cada instante y vive la vida a lo grande, junto a este perro. Sal a todas horas y disfruta del aire libre, porque su compañía es tan encantadora como adictiva. Cada paseo, cada momento compartido, se convierte en una celebración de su energía y alegría. Número 10. Xoloitzcuintle. 863 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1500 e incluso más. El Xoloitzcuintle es una raza que ha capturado la atención de amantes de los perros en Europa y más allá, gracias a su historia cultural rica y su apariencia única. Su rasgo más distintivo es la falta de pelaje, y la incapacidad de sudar, ya que su fina capa de piel carece de glándulas sebáceas. Aunque su característica más reconocida es la ausencia de pelaje, algunos ejemplares presentan una capa de pelo corta y suave, sin una capa interna gruesa. Este detalle genético distintivo hace que algunos perros de esta raza tengan una apariencia ligeramente diferente, pero todos conservan ese carácter singular, y el misticismo que rodea a su historia y evolución a lo largo de los siglos. Tienen un cuerpo compacto y musculoso, patas largas, una cabeza fina y hocico alargado, además de orejas en forma de murciélago.
Con una historia que se remonta a más de 7000 años, el Xoloitzcuintle ha sido un compañero de diversas civilizaciones mesoamericanas. Conocido como el perro sin pelo mexicano, o simplemente llamado Xolo, es una raza de perro muy especial, venerada desde la época prehispánica. Más allá de su aspecto peculiar, este perro fascina por su conexión con los aztecas. La leyenda cuenta que estos perros tenían la misión de proteger y guiar las almas de los fallecidos en su travesía hacia el Mictlán, el inframundo en la mitología mexicana. Por esta razón, el Xoloitzcuintle tiene un papel muy especial en el Día de Muertos. Este perro estuvo al borde de la extinción antes de que la Federación Cinológica Internacional, FCI, interviniera. En 1954, se organizó la expedición Xolo, liderada por Wright y su equipo, con el objetivo de encontrar ejemplares de raza pura en áreas remotas de México. Su éxito resultó en la identificación de 10 Xoloitzcuintle que fueron registrados en la FCI en 1956. Este hallazgo no solo salvó a la raza de la desaparición, sino que también permitió su reconocimiento internacional. La FCI oficialmente reconoció al Xoloitzcuintle el 6 de noviembre de 1961, resaltando su importancia como un perro de tipo primitivo y su valioso legado cultural en México. Según un censo de 2014, había entre 5.000 y 6.000 ejemplares registrados en el mundo, aunque la cifra ha ido en aumento, gracias a la dedicación de criadores comprometidos con su preservación. A pesar de los esfuerzos, la falta de registros precisos dificulta saber cuántos Xoloitzcuintle existen hoy en día. Estos perros, con una esperanza de vida que oscila entre los 12 y 15 años, se presentan en 3 tamaños distintos, cada uno adaptado a diferentes estilos de vida y preferencias. El Xoloitzcuintle miniatura, en su etapa adulta, suele medir entre 25 y 35 centímetros y pesa entre 2 y 9 kilos, ideal para espacios pequeños. La variedad mediana alcanza una altura de entre 36 y 45 centímetros, con un peso de 10 a 17 kilos, ofreciendo un balance entre tamaño y practicidad. Finalmente, el Xoloitzcuintle estándar es el de mayor tamaño, midiendo entre 46 y 60 centímetros y con un peso que varía entre los 18 y 25 kilos, siendo una opción imponente y llena de presencia. Su rareza, personalidad y la conexión cultural que ofrecen, lo convierten en una opción altamente deseada para quienes buscan una mascota, verdaderamente única y exótica. Si buscas un perro único para integrar a tu familia y eres sensible al pelo de perro, el Xoloitzcuintle podría ser la elección perfecta. Además de su exótico aspecto, su mínima o nula cantidad de pelo lo convierte en una opción ideal, para quienes buscan una mascota hipoalergénica. Aprovecho para expresar mi agradecimiento a México, cuna de esta maravillosa raza y el país que más ha disfrutado de mis vídeos, mi audiencia más fiel. Gracias, México, por tu apoyo constante y por compartir el orgullo de preservar y celebrar la historia de esta extraordinaria raza canina. Esta antigua raza no solo es un símbolo de identidad cultural, sino también una muestra de la herencia y belleza que México ofrece al mundo. La lealtad de un perro es un amor que nos sobrepasa, una muestra inagotable de fidelidad que se siente como un abrazo cálido en cada momento de nuestras vidas. Ese vínculo es puro, inmenso, y es un recordatorio constante de cómo debería ser el amor verdadero, incondicional y entregado. Tener a un perro es una oportunidad única de recibir una lección diaria sobre lo que significa la devoción. Mi meta es vivir cada día tratando de ser digno de esa mirada sincera y afectuosa con la que mi perro me observa,
esa que me inspira a actuar con bondad, paciencia y amor. Para mi perro, no hay dudas ni desconfianzas, en sus ojos, siempre soy alguien digno de confianza. No le importa si he tenido un mal día o si he cometido errores, él sigue allí, con su amor puro y su espíritu noble, esperando siempre con esa disposición incansable de compañía y comprensión. Su lealtad es tan profunda que a veces me pregunto, ¿cómo es posible que un ser tan pequeño contenga tanto amor, y, sin embargo, lo da sin medidas, sin reservas? Él no tiene expectativas, no espera perfección, solo busca una mano amable y un corazón abierto. Este tipo de amor nos enseña lo que realmente significa ser humano. En un mundo que a menudo valora las apariencias, el éxito y la competencia, un perro nos recuerda que el amor auténtico es simple, generoso y humilde. Cuando pienso en la sinceridad de su afecto, me doy cuenta de que no hay nada comparable. Y, por más sorprendente que parezca, he llegado a entender que, en muchas ocasiones, el perro promedio posee más cualidades humanas que algunas personas: su capacidad de perdonar, de alegrarse por las cosas pequeñas, de no guardar rencor y de ser fiel, incluso en los momentos difíciles, son virtudes que deberíamos aspirar a tener todos los días. Cuanto más comparto mi vida con él, más aprecio esa sencillez y belleza que trae a mi existencia. Su presencia es un alivio en momentos de soledad, su alegría es contagiosa cuando estoy triste, y su compañía es constante cuando necesito un apoyo silencioso. Si en algún momento me he sentido juzgado o incomprendido, su abrazo y su mirada me devuelven la paz, y la certeza de que hay alguien que me entiende y me acepta sin condiciones. Es una de las bendiciones más grandes que existen, y por ello agradezco cada día a Dios, por tener la fortuna de vivir en un mundo donde los perros nos muestran el verdadero significado de la bondad. Cuando abrazas a un perro, abrazas la inocencia misma. Ellos son seres que no conocen el rencor ni el interés, que se entregan por completo con una fidelidad genuina que no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Esto me inspira a vivir con mayor empatía, a valorar lo sencillo, a recordar que la felicidad se encuentra en lo que damos y no en lo que recibimos. Cuidar de un perro es cuidar de un alma que, aunque no habla, lo dice todo con su presencia. En esos momentos en los que sientes su respiración cerca, en los paseos juntos al amanecer o al atardecer, en la quietud de una tarde compartida en casa, descubres que no estás solo y que has encontrado a un amigo, que te acompaña sin esperar nada a cambio. Así que, si tienes a un perro en tu vida, no olvides que eres responsable de ese amor, de esa confianza tan profunda. Haz que su vida sea feliz, retribúyele todo el amor que él te da, porque, al final, su felicidad es también la tuya. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad, apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.